deja estos 3 puntos? Bueno, valoración más que positiva y sabor de boca, pues más que bueno. Al final, ganar fuera de casa en esta categoría, en cualquier campo, sabemos lo complicado que es y sabíamos que veníamos a un campo difícil contra un buen equipo, que es verdad que había empezado mal, también condicionado por el calendario y por los rivales a los que se había enfrentado, pero creo que, bueno, que el plan de partido que teníamos en mente salió a la perfección. Tener un poco más de pie la primera parte, porque considerábamos y sabíamos que el Compos, yo creo que pensaba que íbamos a venir a jugar mucho más directo y creo que era el día para asociarse por dentro, para tener un poco de calma, para tener más de pie. Lo tuvimos hasta el gol, hasta el primero. Luego, pues normal y lógico que el equipo que juega en casa y con tan buenos jugadores como tiene el Compos, pues te apriete y te haga sufrir, pero supimos sufrir porque este equipo sabe defender esas situaciones y sabe sufrir y la verdad que más que contento con mis jugadores. Respecto a ese guión, el Compos es verdad que después del gol tuvo más balón, a lo mejor, ¿no? Pero al Langreo le fue muy bien, yo creo que a la contra, ¿no? Tuvo, además del gol, un palo, rectificaciones, no sé si era un poco lo que se buscó, sobre todo ya con el 2-0, ¿no? Sí, al final muchas veces el propio juego te hace jugar a ti de una manera distinta, ¿no? Es lógico y normal, más con el 0-2, que el equipo de casa pues de un paso al frente, que busque el gol, que deje más espacios a las espaldas y nosotros ahí cada vez que conseguíamos defender la acción de área y encadenar 2 pases, yo creo que tuvimos 2-3 contras que, bueno, para matar el partido con el 0-3, una del palo de Samu. Es verdad que el Compos también tiene sus opciones porque al final, bueno, pues mete balón a área, acumula gente y es complicado que no te generen absolutamente nada. Pero creo que nosotros en defensa de área somos fuertes, somos ganadores de duelos con nuestros centrales, con nuestros pivotes, nuestro portero que domina el área y yo creo que estuvimos cómodos la segunda parte, dentro de que, oye, pues se sufre por supuesto porque, oye, la categoría te exige sufrir para ganar y para sumar de 3. En el aspecto, 4 jornadas, todavía invictos, hoy además portería 0, son, digamos, lecturas positivas que se pueden sacar más allá de ganar un partido como el de hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, pues lo que tú dices, 4 partidos, todavía no conocemos la derrota, 8 puntos de 12 posibles y lo mejor de todo es que creo que todavía tenemos margen de mejora. Tenemos todavía aspectos del juego en los que podemos mejorar y eso me hace pues todavía ser más optimista, teniendo en cuenta que tenemos que tener los pies en el suelo, que el objetivo del Langreo es el que es, pero obviamente pues más que contento con el rendimiento de mis jugadores.